Oye, antes de empezar, quiero que sepas algo. Este episodio no es para el hombre que ya tiene todo resuelto. No es para el que llegó aquí a confirmar lo que ya cree. Si buscas a alguien que te diga la iglesia está mal y tú estás bien, este no es el episodio para esto. Este episodio es para el hombre que honestamente está diciendo, yo no sé qué está pasando, pero cuando voy a la iglesia, siento como que no está conectando conmigo. Siento que los mensajes que se predican no están conectando conmigo. Me siento fuera de sitio. Veo a todo el mundo recibiendo la presencia, sintiendo cosas. Y no sé si es que yo estoy mal o es que no estoy supuesto a sentirme así. Este video es para ese hombre que siente que no encaja. Señores, esto va a incomodar a los pastores, esto va a incomodar a los hombres tradicionales y esto va a incomodarte a ti también. Y honestamente eso está bien porque en la incomodidad es donde hay crecimiento. Tenemos que hablar de por qué la iglesia ha perdido los hombres jóvenes y por qué tú tienes que prestarle atención a este video. ¿Qué tiene que ver esto contigo? Bien, primero, hablemos de lo que está pasando, porque los números no mienten, señores. En América Latina, por cada 2 mujeres que asisten a la iglesia, hay un solo hombre. En Estados Unidos, la brecha es similar y en Europa los números son peores. Y lo más importante es que la generación que más está abandonando a la iglesia no son los adultos mayores, somos nosotros los hombres jóvenes. Y cuando le preguntas a un hombre joven por qué no va a la iglesia, las respuestas más comunes son estas. Y apuesto que las has escuchado o que en algún momento tú has dicho una de ellas. Una excusa de ellas es que la iglesia es un asunto de viejos. Otra excusa es ahí solo piden dinero. Otra excusa que damos los hombres es un lugar muy emocional, parece un sitio de mujeres. Otra excusa es los pastores son hipócritas. O otra muy famosa hoy día es yo tengo mi propia relación con Dios a mi manera y no necesito congregar. Y quiero decirte algo que va a chocar y es que hay algo de verdad en cada una de esas respuestas, pero hay alguien que nadie está diciendo. Esas respuestas también, y te lo voy a hacer en tu cara, son convenientes. Son convenientes porque te permiten salirte sin asumir ninguna responsabilidad. Porque si el problema es la institución, entonces tú no tienes nada que cambiar. Ahora, bien, seamos justos, porque la iglesia sí tiene un problema real. Muchas iglesias hoy predicamos un evangelio que básicamente dice, sé amable, sé gentil, no ofendas a nadie. Otra es, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar rompimiento. Se habla de mucho gozo, se habla de mucha paz, se habla de que todo va a estar bien, se habla de kumbaya. Y muy pocos estamos predicando hoy de responsabilidad, de sacrificio, de pelear la buena batalla. Se han quitado los dientes al evangelio. ¿Por qué? Porque ahora entonces lo que estamos buscando es hacer del evangelio algo más digerible. Señores, esto tiene un nombre, esto se llama la domesticación del evangelio. Cuando el mensaje de Jesús, que fue un mensaje que le costó la vida, que confrontó estructuras de poder, que llamó a los hombres a dejar todo y seguirlo a él, cuando ese mensaje se convierte en una terapia de autoayuda, música de fondo, los hombres lo sienten, los hombres lo huelen y los hombres por eso se van de la iglesia. Esto es real, señores. Y tenemos que hablar y tenemos que decirlo. Pero aquí viene la parte que incomoda. Y es que la iglesia perdió al hombre joven, lo perdió. Esta es la verdad. Pero hay una pregunta que nadie está haciendo. ¿Cuándo fue que el hombre joven dejó de luchar por algo que valiera la pena? Porque mira, Jesús no era fácil de seguir. Sus primeros discípulos no eran hombres que buscaban comodidad, eran pescadores. Uno era un recaudador de impuestos, otro era un celote. Hombres de carácter, con historia, con conflictos internos. Y Jesús no los suavizó, al contrario, los afiló. Pero Pedro no se volvió menos Pedro cuando siguió a Jesús.
se volvió más que tú dirás, más valiente, más dispuesto a morir, más honesto con sus propias fallas. Pablo no se volvió pasivo, escribió, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segundo Timoteo 4:7, eso no es el lenguaje de un hombre que se rindió, es el lenguaje de un hombre que lo dio todo. Entonces, la pregunta que quiero hacerte directamente es esta. ¿Estás alejado de la iglesia porque la iglesia te falló o porque, óyeme bien, o porque seguir a Cristo de verdad te va a costar algo que no estás dispuesto a pagar? Yo creo que tú te esperes, que no me responda de una vez, ¿no? No me responda de una vez, no me respondas rápido. Yo quiero que de verdad tú lo pienses. Porque tengo la sospecha de que hay dos tipos de hombres que están lejos de la iglesia de hoy. Yo creo que está el primer hombre, que ese es el hombre que genuinamente fue herido, creció en una iglesia tóxica, vio hipocresía de cerca, vivió el abuso de autoridad de un líder y la institución lo dañó. A ese hombre le tengo un mensaje bien claro. Tu dolor es válido. La iglesia falló. La iglesia visible, tengo que recordarte, es una institución humana y ha fallado y sigue fallando y seguirá fallando porque está llena de personas reales. Ahora, esto no se puede minimizar, tu dolor no se puede minimizar. Ahora, el otro hombre que me está escuchando hoy, tengo la sospecha de que eres tú que me está escuchando en estos momentos, es el que usa a la iglesia como excusa, que dice la iglesia está mal, porque es más fácil decir que la iglesia está mal, ¿verdad? Porque realmente lo que tú estás diciendo es que yo no quiero que nadie me diga cómo vivir. Nadie quiere decir que realmente tú no quieres un Dios que desapruebe lo malo que tú haces. Tú quieres un Dios que te apruebe, ¿verdad? En vez de uno que te confrontes. Tú prefieres la espiritualidad vaga. O sea, ¿cuál es esta? Yo soy espiritual a mi manera. Oro cuando me conviene, voy a la iglesia cuando lo siento, leo la Biblia cuando la siento. Y esa es una versión del Evangelio que no me exige nada y esa es la que me gusta. Y la mayoría de nosotros, si somos honestos, tenemos algo de estos dos hombres. Ahora, hablemos de lo más obvio del elefante que está en esta sala y es, chan, 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 el machismo marcado que está fuera y dentro de la iglesia. Porque aquí esto no se complica este asunto. Porque algunos hombres escuchan, la iglesia se feminizó y dicen, exacto, necesitamos más autoridad masculina, más hombres al mando. Y eso suena muy bien, suena lógico. Incluso suena bíblico. Pero hay que decir esto con claridad. El machismo, escúchame bien, el machismo no es masculinidad bíblica. El machismo es masculinidad rota. El hombre que necesita controlar a su esposa para sentirse hombre no es fuerte, tiene miedo. El hombre que no llora, que nunca pide ayuda, que trata la vulnerabilidad como debilidad, ese hombre no es Pedro, no es Pablo, ni es David. Es un hombre que nunca se ha enfrentado a sí mismo. Señores, tenemos que entender que Jesús lloró. Jesús se fue al desierto a estar solo y vulnerable. Jesús le lavó los pies a sus discípulos y nadie en su sano juicio llamaría a Jesús débil. La masculinidad bíblica no es dureza sin ternura, es fuerza al servicio de los demás. Entonces, ¿cómo se ve un hombre de Dios de verdad? No el estereotipo del hombre cristiano, sumiso, que no tiene opinión, tampoco el patriarca que usa la Biblia para justificar su control. El modelo real, ¿cuál es? Y quiero enseñarte este modelo real a través de tres figuras bíblicas y los que nos enseñan. Primero, David, el hombre que conocía sus sombras. David era un guerrero, mató a Goliat cuando era adolescente, dirigió ejércitos, era valiente de una forma que hace que la mayoría de nosotros parezcamos unos, ya usted sabe qué, y también cometió adulterio. Mandó a matar a un hombre inocente.
falló como padre y sus hijos vivieron las consecuencias devastadoras de sus decisiones. ¿Te parece similar? ¿Te puedes ver en esta historia? Y a pesar de todo esto, tengo que hacerte la pregunta y me la hago yo todos los días. ¿Por qué Dios llamó a David varón conforme a mi corazón? Señores, Dios no lo hice porque él fuera perfecto, sino porque cuando fue confrontado con su pecado, no huyó, no se justificó. El Salmo 51 es la oración de un hombre que se para enfrente de su propia oscuridad y no le da la espalda. Dios busca en un hombre no perfección, sino honestidad radical consigo mismo. ¿Cuántos hombres hoy tienen la valentía de hacer eso? Seamos honestos, de nosotros pararnos al frente y ver nuestros propios patrones de conductas, nuestras heridas profundas, nuestros modos de operar, que muchas veces o la mayoría de las veces le hacen daños a otros y decir con honestidad, yo necesito cambiar. Eso requiere valentía. Más valentía que decirle a alguien que tú le vas a dar dos trompones o dos bofetadas. El otro hombre que quiero hablar hoy es Pablo, que es el hombre que aprendió a ser vulnerable sin ser débil. Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento. Plantó iglesias en 3 continentes, fue golpeado, encarcelado, fue náufrago, fue apedreado y también escribió esto. ¿Qué escribió Pablo? Pablo dijo, hablando con Dios, dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo aprendió algo que la cultura masculina hoy odia. La dependencia de Dios no te hace menos hombre, te hace más. El hombre que cree que puede solo, que no necesita a nadie, que aguanta en silencio, ese hombre no es Pablo. Es un hombre que no ha conocido todavía el nivel de dificultad que lo va a quebrar. Y todos llegamos ahí eventualmente. La pregunta es si cuando llegues ahí vas a tener los recursos espirituales para sostenerte o no. Jesús es el estándar que lo cambia todo. Jesús es el modelo definitivo de masculinidad bíblica y es el más mal interpretado. Por un lado, la iglesia que lo domesticó lo presenta como un hombre suave, siempre sonriente, que nunca dice nada incómodo. Eso no es lo real. Jesús en los evangelios le llamó a las personas serpientes, generación de víboras, a los líderes religiosos de su tiempo. Jesús volcó mesas en el templo. Le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. No era un hombre que evitaba conflicto en absoluto. Pero también Jesús lloró. Se mostró angustiado en Getsemaní cuando estaba a punto de ser crucificado. Jesús tuvo amigos profundos. Se dice que Juan fue el discípulo amado. Celebró bodas, comió con pecadores, tocó a los leprosos cuando nadie más lo hacía. Jesús integró lo que la cultura separa: la fortaleza, pero al mismo tiempo la ternura; el liderazgo, pero al mismo tiempo el servicio; la convicción y al mismo tiempo la compasión. Eso es lo que significa ser un hombre de Dios. No elegir un lado, integrar las dos partes. Muy bien, ya identificamos el problema, ya miramos el modelo. Ahora, ¿qué haces con esto? Aquí te voy a dejar 5 cosas concretas que no son fáciles, no son rápidas, pero reales. Paso número 1, haz la pregunta honesta. Antes de cualquier otra cosa, necesitas saber en qué categorías estás. Primero, ¿eres el hombre que fue genuinamente herido por la iglesia? ¿O eres el hombre que usa la iglesia como excusa para no comprometerte con nada? La mayoría somos los dos en diferentes proporciones. Y eso está bien, pero tienes que saberlo, porque las estrategias son diferentes según en el estado en que te encuentras. Si fuiste herido, necesitas procesar ese dolor con alguien de confianza, un consejero, un mentor, un amigo honesto. El dolor no procesado se convierte en amargura y la amargura cierra las puertas que Dios quiere abrir. Si usas la iglesia como excusa, necesitas honestidad brutal contigo mismo. ¿A qué le estás diciendo no en realidad? ¿Qué te costaría realmente comprometerte con Cristo? Paso número 2, encuentra un hombre mayor, un mentor que te pueda hablar la verdad. No un seguidor de redes, no este podcast, no alguien,
un influencer, alguien de verdad que te conozca, que te haya visto a través de la vida y que tenga la valentía de decirte lo que no quieres escuchar. Proverbios 27:17 dice, el hierro con hierro se afila y así el hombre afila a otro. No puedes afilarte solo. Necesitas fricción, necesitas tensiones, necesitas confrontación. Necesitas a alguien que te empuje contra ti mismo, que te haga dar vuelta, que te haga cambiar de dirección. Si no tienes a alguien así en tu vida, entonces esa es tu primera tarea. Tienes que buscar a alguien así. No una aplicación, un app que tú puedas bajar. No que tú me digas, tú estás viendo algo en internet, que tú sigues en internet, que tú tienes alguien en WhatsApp, sino alguien que te conozca de verdad. Paso número 3, afronta tu patrón de liderar. Principalmente si tienes pareja, si tienes familia, si lideras cualquier cosa, tienes que hacerte la pregunta. Las personas que están bajo mi influencia se sienten más libres y más ellas mismas porque yo estoy en su vida o se sienten que tienen que reducirse para no incomodar. El liderazgo bíblico no produce dependencia, produce crecimiento. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si tu liderazgo produce lo contrario de abundancia en las personas que amas, algo está mal y ese algo está en ti, no en ellos. Número 4, aprende a ser vulnerable de forma estratégica. Yo no estoy diciendo que vayas a abrirte con todo el mundo, a decirle toda tu historia, toda tu vida, sino vulnerable con estrategia, con las partes que van a edificar a otros. Eso se llama madurez. Pero necesitas, ¿verdad? A alguien, una persona con quien puedas ser completamente honesto. Alguien que sepa tus luchas reales. Alguien que tú le puedas decir, tengo un problema con la pornografía. Alguien que te pueda decir, tengo un problema con la ira, miedos, con confusiones, lo que sea que estás cargando. El aislamiento masculino es una de las formas más efectivas en la que el enemigo destruye los hombres. No con un golpe grande, sino con años de soledad, silencio, hasta que explotas. Y luego es muy tarde. Número 5, comprométete con una comunidad, señores. Una comunidad imperfecta, porque si existe una iglesia perfecta, en el momento que tú llegues a ella, deja de ser perfecta. Lo que necesitas es una comunidad donde el evangelio de Jesús sea central, donde haya honestidad, donde el crecimiento sea el objetivo, una comunidad que te incomode un poco, que te pida algo, que te exija. Y si tienes que empezar pequeño, puedes hacerlo quizás en una célula, en una casa de paz, reuniéndote con 2 o 3 hombres a leer la Biblia y a escudriñar la palabra con honestidad. Empieza eso ya, 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 ya. Y recuerda que Mateo dice, en capítulo 18, versículo 20, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Así que Jesús no necesita un edificio, Jesús necesita que estés en comunidad con otros hermanos. Así que voy a cerrar con esto. La crisis masculina en la iglesia es una realidad, señores. La domesticación del evangelio, que lo hemos puesto muy light, muy digerible, es real. La hipocresía institucional de la iglesia es real. Pero si te quedas en el diagnóstico y no llegas a la acción, entonces ahora te conviertes parte del problema que describes. Los hombres de Dios que necesita el mundo hoy no es el que tiene la respuesta para todo, no es el que nunca tiene dudas, no es el que domina todo en su círculo, es el hombre que está dispuesto a crecer en las áreas donde duele crecer, el que puede liderar porque primero aprendió a servir, el que puede confrontar porque primero fue confrontado, el que puede estar presente para otros porque aprendió a estar presente consigo mismo. Ese hombre no nace, se forja ese hombre. Y formar a ese hombre duele. La pregunta con la que quiero dejarte es simple. ¿Estás dispuesto? No a ser perfecto, a que tú te la sepas todo y la tengas todas claras, solo a empezar, solo a dar el siguiente paso, solo a decidirte ser diferente, solo a decidirte ser un hombre de carácter.
Así que si este episodio te motivó a algo por dentro, si te causó incomodidad, si te trajo aún más preguntas, no la ignores. Esa comodidad es una información importante, escúchala, te está diciendo algo, te está diciendo que hay una área en la que puedas crecer. Gracias por estar aquí en nuestra comunidad de Conos. Comparte esto con un hombre que lo necesite y nos vemos en la próxima.